Él es restituido. ¿En qué momento la voluntad del Padre, de una u otra manera, ha sido impuesta a través de o manipulación o forzado o lo que sea, ha sido impuesta sobre el Hijo? ¿En qué momento? En ningún momento. Y ese fue mi momento. Mi momento fue ese. Mi momento fue el ver al hijo pródigo con la piedra de cerdos y escuchar las palabras y leer que pone, y entró en sus sentidos. Entró en su sentido. Es como que se dio cuenta. Y, y me di cuenta que eso era, en la experiencia del hijo pródigo, su experiencia del rechinar de dientes. Porque tú le escuchas decir, ¿cuántos cuántos de los siervos de mi padre están comiendo y estoy aquí yo con los cerdos? El rechinar de dientes. Y regresó todo. Hizo como que dio la vuelta completa. Y en ningún momento se le puede acusar al padre de que de una u otra manera pagó a unos sicarios para que le robaran la fortuna, o pagó al tipo de los cerdos para que le hiciera la vida imposible al hijo, ¿no? O sea, el padre pagando el padre manipulando de una otra manera. Voy a pagar al de los cerdos para que le haga la vida imposible a mi hijo, para que de una otra manera se arrodille ante mí, y voy a añadir eso, voy a añadir yo voy a aportar para hacerle la vida tan imposible que al final no quede otra manera que romperse. Se tiene que romper y ahí va a venir a donde mí. Cuando el hijo pródigo llegó a la piedra de los cerdos, ¿qué le llevó allí? Sus acciones, claramente. La consecuencia natural de sus Sí, sus acciones. acciones. La consecuencia natural de sus acciones. Entonces, su momento de oscuridad, ¿quién lo trajo sobre él? Él mismo. Él mismo. Y cuando yo vi eso me di cuenta, wow, espera, que el Señor se retira, deja al pecador recibir el pago de sus propias acciones. No influye para nada. Pero, ¿y el hijo pródigo es capaz de regresar sin que el padre interfiera ni un ápice en la libertad, en la libertad de elegir del hijo? En ningún ápice. Y cuando yo me di cuenta que eso es una posibilidad, que en la historia del hijo pródigo hay una posibilidad en la cual hay como digamos, hay una versión del evangelio en el cual, sin que el padre intervenga en la libre libertad, en el uso de la libertad y el libre albedrío de el hijo rebelde, que el hijo de rebelde puede llegar a regresar siempre y cuando, no siempre y cuando, no es una condición, sino que en realidad es un hecho. ¿Dónde tú pondrías el arrepentimiento en el hijo? ¿En qué momento? Yo supongo cuando está en el punto más bajo, ¿no? En el punto más bajo. Con Ujú. la piedra de cerdos. Ajá. En el punto más bajo de su situación. Es el momento en el cual es el momento más oscuro. Es el momento en el cual hay un fuego que está consumiendo todo el orgullo que tenía. Hay un fuego que está consumiendo toda la maleza que tenía. Todo ese orgullo, todo eso exaltado que estaba, acaba humillado, acaba desnudo, acaba hediondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algo en esa historia que a mí también me choca. ¿Cuántos de los siervos de mi padre? Es como que tiene una visión del padre totalmente diferente. ¿Cuántos de los siervos de mi padre? Él ve cómo el padre cómo el padre trata a sus siervos. Y eso le da a él suficiente valor, suficiente fuerza, suficiente esperanza para levantarse y ir donde el padre.
el hecho de que ve cómo el Padre es. Y se regresa, digamos, tirándose, tirándose al brazo del Padre. Pero lo más importante, lo más interesante de ello es que cuando ya tiene todo hecho en su mente, le va a decir, hazme como uno de tus siervos. ¿Por qué está pensando? Uno de los siervos mejor que donde estoy. Hazme como uno de los siervos. Cuando está a punto de decir eso, el padre lo corta, no se le deja decir y lo restituye como hijo. Lo restituye como hijo. Mira a todos los siervos y le dice, mi hijo está aquí. Eneco, ¿tú te acuerdas lo que dijo el padre? Regocijémonos porque mi hijo estaba como Muerto. muerto. ¿Murió el hijo? Mm, Bueno, literalmente no. Pero ya Para no era el hijo que salió, ¿a que no? pero para el padre sí. Ajá. Pero ya no era el hijo que salió. No. No. ¿Ese hijo dónde quedó? Pues quedó atrás. ¿En qué parte de atrás? Cuando estaba con los cerdos, quedó allí. Quedó en los cerdos. Ese hijo quedó en los cerdos. Esa fue mi historia, ¿ok? Eso fue... Yo contemplaba la idea siempre estaba detrás de mi mente. O sea, cuando yo entré, digamos, en empezar a entender que Dios es bueno, que su intención, su voluntad es, quiere salvarnos, evidentemente empiezan a hacer una idea detrás de la cabeza que dice, ya, pero al final, y esa idea de solo contemplada, yo dije, Oscar, ¿serás hereje? ¿No puedes estar pensando eso? ¿Eso es una herejía viva? O sea, no hay nada o sea, si alguien me llama hereje, no hay nada que yo no me haya llamado a mí mismo. O sea, yo he empujado esa idea 1000 veces de mi cabeza. No, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser que Dios, de una u otra manera, sea tan bueno que si Lucifer se arrodillara ante él y declarara que tú eres el Señor de mi vida, que incluso con todo lo que ha hecho, el Señor lo agarraría de vuelta. Y entonces, en esa experiencia, y yo todavía peleando con el Señor, estudié la parábola del hijo pródigo, y yo todavía peleando. Estoy dando un estudio bíblico con una persona y le digo a esta persona, si no tuviéramos evangelio, si no tuviéramos Biblia y queríamos saber del carácter de Dios, solo necesitamos la parábola del hijo pródigo. Y es como que en ese momento me estoy hablando a mí mismo, ¿no? Me vengo a la casa y según estaba conduciendo de vuelta a la casa, me dice, ¿sabes por qué no lo aceptas, Oscar? Porque tú eres el hijo mayor. Porque tú eres el hijo mayor. Por eso no lo aceptas, de que yo pueda ser tan bueno. Que yo no almacene en mí rencor. Por eso no lo aceptas. Porque tú eres el hijo mayor. Ahora, Eneco, ¿dónde quedó el hijo mayor? No acaba la historia. Ya, ok, pero si lo vemos gráficamente, estamos en qué periodo del día. Un periodo del día, no entiendo. O sea, el hijo mayor llega al final del día y se da cuenta que hay festividad por su hermano, ¿no? Sí, el banquete sí que hace. Ok, entonces, ¿qué parte del día es esa? La noche. Ok, entonces, como la historia no ha acabado, a día de hoy podríamos decir que no sabemos qué ha pasado con ese hijo mayor. ¿Podríamos decir que ese hijo mayor todavía está ahí en la noche? Sí, ¿Podríamos decir que está en la oscuridad de la noche? bueno, sí. Ok, ¿podríamos decir que si todavía no ha perdonado a su hermano, anda todavía ahí rechinando los dientes?
Bueno, puede ser que sí, puede ser una interpretación, sí. Sí. ¿Ok? Qué curioso que el que no está entrando a día de hoy es el que no acepta que su padre pueda ser tan bueno de restaurar al hijo que se perdió. Y me di cuenta en ese momento que hay de los dos hijos, los dos, uno salió de su experiencia del lago de fuego y el otro todavía sigue ahí. El otro hijo todavía sigue ahí, rechinando los dientes. El primer hijo estaba rechinando los dientes de esta manera. ¡Oh! ¿Cuántos de los siervos de mi padre? ¡Oh! Pero, porque es que leemos el versículo y nos creemos que es solo un versículo. Y que dura solo un versículo. No dura un versículo. Es una experiencia en la cual. ¿Cuántos de los siervos de mi padre están llenados? Está rechinando a los dientes. Pero el otro también. ¿Cómo? ¿Cómo que está ahí dándole una fiesta a ese pecador? A ese que se llevó la herencia, que hizo tanto daño, le hizo tanto daño a él, me hizo tanto daño a mí. Es que. Él está todavía en la oscuridad rechinando los dientes. ¿Por qué? Porque como la expresión nos dice, verán a los siervos y verán a otros con Abraham, Isaac y Jacob y ellos mismos no entran. Y ellos mismos no entran. ¡Wow! El Señor me habló de todas las maneras. A raíz de entonces el Señor me dice, Oscar, ¿tú tienes algún problema en que yo pague a los que trabajan solo una hora lo mismo que los que han trabajado todo el día? ¿Tienes algún problema? ¡Oh! ¡Man! Porque fíjate, Neko. ¿Qué les dicen? ¿Qué les dice el hijo mayor al padre? Bueno, primero le dice, ese hijo tuyo, no le considera como hermano, le dice, ese hijo tuyo. Pero, ¿qué le dice? ¿Cuál es el argumento del hijo mayor? El hijo mayor tiene un argumento para con el padre. ¿Qué argumento es? Él siempre fue fiel y estuvo ahí. Perdón. Que él siempre fue fiel y estuvo ahí. Y estuve trabajando para ti, ¿no? Ok. ¿En qué está basando su argumento? En obras. En obras. Ahora, quiero que te fijes a aquellos en el viñedo. Le critican al dueño del viñedo y le dicen, nosotros hemos estado trabajando todo el día. ¿Cuál es parte de su argumento? Pues eso, el tiempo que llevaban trabajando obras. Las obras. Las obras, porque nosotros somos salvos por gracia. Y los de el viñedo no lo han entendido todavía. Y el hermano mayor no lo han entendido todavía. Que nosotros somos salvos por gracia. No por obras. No por obras. Anyway. Vamos a María Fernanda. Gracias, Neko. María Fernanda, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Cuáles son tus pensamientos, tus ideas, tus contradicciones, tus versículos? Bueno, hay muchas dudas, honestamente, pero es más que todo, yo siento que esta lucha es con mi propio pensamiento y como se ha estado hablando, creo que lo más difícil es deshacernos de esa humanidad y de esa posición del hermano mayor, del que siempre ha estado ahí. Creo que de una u otra manera todos hemos pasado por el proceso y hemos sido también el hermano que se fue. El mundo entero es el hermano que se fue, que se perdió. Entonces, lo difícil aquí para mí ha sido
deshacerme del pensamiento, ok, mi realidad es esta, trabajo, es que la cuestión de las obras está como muy arraigada al humano, a nosotros. Entonces, el hecho de pensar que uno ha tratado de agradarle a Dios, de dejar hábitos, de cambiar cosas en la vida de uno para agradarle a Dios, entonces hemos puesto tanto empeño y esfuerzo en las obras que hacemos que tal verdad que estamos descubriendo o estas nuevas cosas, pues nos es difícil creerlas, ¿verdad? Y, y ahora en este contexto del lago de fuego y ya después de la muerte segunda, ahora estaba analizando Apocalipsis 26, que dice que Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, yo no sé, y esto es una duda que tengo. Ok, ahí van a ver quiénes se salven de la segunda muerte, por supuesto, ¿verdad? Pero habrá quienes no se salven de la segunda muerte y la pregunta es, si esos que no se salvan de la segunda muerte son los que en vida no aceptaron a Jesús y la van a tener que pasar por sí mismos. Y esa es una entre muchas dudas que tengo, pero algo que he aprendido y que me ha quedado grabado en mi corazón es que Dios es bueno y no importa cuán bajo haya caído el ser humano y no importa si es el mismo Hitler o la persona más mala del planeta que haya hecho atrocidades, la misericordia de Dios alcanza para todos. Sin importar lo que yo piense, sin importar cuánto yo haya trabajado, el pago, el salario va a ser el mismo para todos. Y esto me ha dado a mí a entender la humildad que yo debería de tener y ver a todos y a cada alma como por la cual vino a morir Cristo, por todos vino a morir Cristo. Entonces, en resumen, tengo 1000 dudas, 1000 preguntas, pero estoy segura de que Jesús vino a morir por mí y no importa, y, y por todos, y pues la gracia de Dios sobreabunda, entonces me ha hecho más humilde, este estudio me ha hecho más humilde en ver a todas las personas como candidatos para el cielo. Es curioso, María, porque precisamente es eso que último que comentabas, es lo que hizo a mí, es lo que hizo en mí. Cuando lo compartí con una persona recientemente, y le digo lo compartí con una persona recientemente porque esto lo sabían mis hijos, esta parte. La parte del Dios ateo, evidentemente, está publicada, pero esta parte la sabía mi esposa, la sabían mis hijos, y de hecho hay gente muy cercana a mí que no, no vi el momento, no vi la oportunidad, etcétera, ¿no? Pero recientemente una persona me dijo, no, Óscar, entonces estás haciendo gracia barata. Y dije lo siguiente, eso no es lo que ha hecho en mi corazón. Lo que ha hecho en mi corazón es lo siguiente. Cuando segunda de Corintios 5 Pablo nos dice que de ahora en adelante ya no vemos a nadie de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Lo que ha hecho es precisamente lo que estabas diciendo, María Fernanda, es mirar al resto de los seres humanos como potencialmente mis vecinos en la nueva tierra. Amén. Y la manera en la cual yo respeto a esas personas es diferente. Porque yo no ahora uso las palabras de es un mundano. Son unos mundanos. O si no tienen, es que no tienen la verdad. O son herejes. O son
que son insultos. Estamos insultando a las personas. Entonces, me permite a mí ver el valor del ser humano ante los ojos de Cristo o por los ojos de Cristo. O sea, la posibilidad de que el ser humano sea salvo, de que el ser humano sea salvo y que Cristo sea el Salvador del mundo, esa posibilidad de que Jesús sea el Salvador del mundo, me permite a mí ver a un violador con unos ojos diferentes. Me permite, digamos, entrar en la experiencia de Juan 5 cuando dice, ama a tus enemigos. Y es como, pero no puedo amarles, no, porque estamos mirándolo desde un punto de vista diferente. No desde el punto de vista de la redención. Una de las cosas en esa parábola, por ejemplo, del viñedo, va a diferentes horas del día. Y a la última hora del día, cuando va a la plaza, todavía queda alguno. Y los sube a la furgoneta y los lleva al viñedo para trabajar a la furgoneta. Mi pregunta, la pregunta que yo me hice en ese momento, dije un momentito, como has dicho, María Fernanda, todos reciben el mismo pago. Pero luego yo me pregunté, ¿y quién queda en la plaza? ¿Quién queda en la plaza? ¿Cuántos quedan en la plaza después de que fue a la última hora? María Fernanda. Muchos. No, en la plaza. O sea, había en la parábola de los trabajadores en el viñedo, hay una plaza en el cual en esa plaza se juntan todos y los contratadores vienen y contratan para llevar a trabajar a los campos. Entonces, a las 5 de la mañana vienen y coge a un grupo. A las 7 viene y coge a más. Vuelve a las 12 y coge a más. Y llega a la última hora, solo queda una hora de trabajo y aparece por esa plaza y todavía hay gente ahí y les preguntan, ¿por qué todavía estés aquí? Dice, porque nadie nos ha contratado. Y les contrata y les lleva al viñedo. Después de que ha contratado a esos, ¿cuánto quedan en la plaza al final? No queda nadie. No queda nadie. Todos al final trabajaron. Todos Aunque al sea final un fueron poco, llevados. aunque sea un poco. Todos Aunque fueron sean llamados. poco, todos son llamados. Ok, ahora quiero abrir un poquitito, extender un poquitito en el hecho de bienaventurados los de la primera resurrección. Bienaventurados los de la primera resurrección. Comentabas, estamos hablando de la primera resurrección. Estamos hablando de la primera resurrección y añadido la palabra bienaventurados. O sea, es mejor estar en la primera resurrección. Ok, ¿cuál es la segunda resurrección? La Biblia nos habla de lo siguiente. Nos habla de que seremos resucitados o para la resurrección de la vida o seremos resucitados para la resurrección de la condenación. Seremos o para los de la vida o para los de la condenación. ¿Ok? Ahí hay dos resurrecciones. Para la vida y para la condenación. ¿Ok? Entonces, bienaventurados los que están en la primera resurrección. Sobre aquellos, los de la primera resurrección, lo que no pasa sobre ellos es ¿qué? El lago de fuego. Ujú. Entonces, los de la segunda resurrección, ¿pasa sobre ellos qué? El lago de fuego. El lago de fuego. ¿Ok? El lago de fuego. Los de la segunda resurrección, pasa sobre ellos el lago de fuego. Porque yo veo que genial que todas las personas se salven porque yo hablaba ayer con mi mamá y yo le decía, mami, es que el ser humano, yo le hacía las preguntas como lanzándoselas al aire sin profundizar en el tema, ¿verdad? Yo, mami, ¿qué pasaría si tal cosa? O le ponía ejemplos de personas. Y hablábamos de
de eso y yo le dije, y mami, ¿qué pasaría si Satanás, tantos años, todo se rebeló contra Dios en su misma presencia? Y le puse, ¿qué pasaría si Dios al final lo vuelve a aceptar, verdad? Obviamente no como lo que es, sino como lo creó. Ujú. Y entonces ella me decía, ella se quedó así como sorprendida y me decía, la misericordia de Dios es muy grande y no sabemos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo decía, pero mami, es que no lo puedo creer porque ha hecho tanto daño que lo que usted quiere como humano, o sea, lo hablo como humana, es que pague. O sea, es que tiene que pagar, mami, no puede quedarse sin castigo, tiene que pagar lo que ha hecho. Y entonces yo me ponía a pensar en todos los ángeles que se perdieron por culpa de él, porque los engañó. A ellos, ellos también fueron engañados por él. Y yo, ¿qué pasa con todos los otros ángeles que fueron engañados? Incluso cuando quisieron volver al Padre, él les dijo que ya no había tiempo, que ya habían ido demasiado lejos. Porque esa ha sido la trampa del enemigo toda su vida, ¿verdad? Que Ujú. decirnos que no hay tiempo, que no lo hago bien, o que es por aquello que hice o por lo que no he hecho. Entonces siempre esa es el arma del enemigo, de que nosotros tenemos que hacer alguna cosa. Y de esa forma también engañó a los ángeles. Entonces yo decía, no, es que todos se tienen que salvar menos él, le decía yo a mi mamá. Pero bueno, yo no sé, ¿verdad? Esto es muy, como le decía al principio, muy hermoso porque me hace ver a las personas, hasta la más malvada, de forma diferente. Incluso mi familia, algunas personas que yo pensaba, uy, es que está haciendo tal cosa y vive de tal forma y habla de tal forma y viste de tal forma. mm, lo veo como muy difícil, ¿verdad? Pero ya ahora mi mente cambió completamente. Entonces siempre Ujú. me acuerdo del versículo que dice, es que serán salvos, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Y quiénes son tu casa? Todos a quienes amas, todos van a estar ahí. Entonces, eso me da mucha esperanza, mucho. Ujú. Mm. Yeah. Hermoso, hermoso. Pudiera comentar algo. Cuando María Lo que pasa es que, estaba, que vais a comentar todo lo bueno sin grabarlo. Grábalo, graba. Ahí dice que Está se está grabando. grabando. Escuchó. Sí, creo que quedó grabando. Bueno, Ok. A ver, sí, comenta, te Beatriz. lesionaste. Ok. Vale. Beatriz, dime. En lo que, mientras estaba comentando María, yo venía a pensar, ¿no? En otro tiempo, yo fui considerada una Hitler para muchas personas porque sé que muchas de las madres de mis amigas les decían a mis amigas, no te juntes con ella porque vas a acabar así. Y entonces me pongo a pensar, yo puedo ser tomada así como ese ejemplo de esa clase de personas no entran al cielo y ahora ver, digamos, la gracia de Dios en lo que me ha convertido. Y Ujú. digo, wow, o sea, lo que puede hacer Dios, porque yo puedo ser considerada como ese grupo de personas y que no merecen entrar al cielo. Y yo Mm. puedo ser considerada la Hitler de mi tiempo. Así que si la gracia se extiende hasta mí, entonces que vaya, que se extienda a todos, no importa qué. Mm. Es curioso, fíjate, Beatriz, como eh, hablábamos antes de lo de la primera resurrección y la segunda resurrección. Si vemos, bienaventurados aquellos que estén en la primera resurrección, dice que serán resucitados para la resurrección de la vida, ¿ok? Para vida eterna, perdón, en Juan 5, para vida eterna. ¿Quién ya, en la historia del hijo del pródigo, quién ya estaría, digamos, en ese contexto de vida eterna de los dos hijos? El que, el que volvió. El que volvió ya está dentro de la casa, ya está. El otro todavía está fuera. Ah, El otro todavía está fuera. ¿Quién es más bienaventurado en ese momento? El que está dentro ya está disfrutando. Es como que estemos en una isla desierta, ¿no? Estamos en una isla desierta y van a venir dos barcos. Va a venir, y tú estás en una isla desierta viviendo en estiércol. Es una de estas islas en el Pacífico que se llaman islas basura, en las cuales
países del primer mundo usan esas islas para tirar su basura. Ponen toda su basura en grandes barcos contenedores y vacían las basuras en esas islas. Y son islas que se llaman islas basura. Todo estiércol. Nosotros estamos ahí en la isla basura. Van a llegar 2 barcos. La primera o la segunda. ¿Qué quieres? ¿Bienaventurado el primer barco o bienaventurado el segundo? ¿Qué quieres? ¿Cuándo quieres salir? El primero. El primero, ok. ¿Alguno de vosotros quiere salir en el segundo barco o quiere salir de esa isla en el primer barco? ¿Todos en el primero? Ok, todos en el primero. Entonces la gente me dice, Óscar, es que si todos van a ser salvos, entonces yo hago lo que me dé la gana. Lo que está diciendo es que la gente puede hacer lo que le dé la gana, que no hace falta que caminen por los caminos del Señor, no hace falta que... ¿Para qué dar su corazón a Cristo ahora? Si luego va a haber el lago de fuego, luego va a haber el lago de fuego, etcétera. Pero bueno, eventualmente después del lago de fuego, lo que tú me estás diciendo es que eventualmente después del lago de fuego van a ser salvos. Así que, ¿qué más da? Que vivan y hagan lo que le dé la gana. Recordemos que el lago de fuego es autoinfligido. O sea, tú estás tirando una piedra que te vuelve de vuelta. O sea, cuanto más piedras tires, más te llega a ti de vuelta. Es una autoflagelación. O sea, te estás flagelando literalmente. O sea, no es de acuerdo a tus obras, de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tus juicios, de acuerdo a tus acciones. Entonces, si estamos en una isla basura, una isla estiércol, de estas del Pacífico, y nos están diciendo, hay 2 barcos, ¿en cuál de ellos quieres salir? Es que el tonto dice, no, yo voy a disfrutar aquí en esta tierra de basura y ya cojo el segundo. Ya, oye, ir por delante de vosotros, yo ya cojo el segundo. Es que es de tontos. Ahora bien, ahora fijaros, viene el primer barco y aquellos de la sociedad en esa isla de basura, los más rotos, los menos prestigiosos, los más pobres, las prostitutas, los drogadictos, etcétera, los que han estado esclavizados en un mundo de pecado de una manera impresionante, que nunca ganaron la victoria acerca de su adicción, que nunca ganaron la victoria en contra de sus hábitos, de sus pensamientos, de sus inclinaciones, etcétera, que fueron destrozados por este mundo en todos los lados. Llega el barco y levantan la cabeza y dice, el que quiera salir de aquí, que venga. Y esta gente, el mundo les ha quitado de todo. Y lo único que están tan abajo, están tan abajo en esa isla de basura, que se levantan y empiezan a subir la rampa del barco. Empiezan a subir la barca del barco. Los respetables en esa isla de estiércol, en esa isla basura del Pacífico, los respetables se han hecho respetables en la isla de la basura. Y además es súper bonito porque se han hecho botones en sus trajes con unos plásticos, bolsas de basura que han llegado ahí, se han hecho sus trajes. Las prostitutas estaban todas desnudas, pero ellos han hecho sus trajes con sus bolsas de basura. Y se han hecho gorros con sus bolsas de basura. Y corbatas con bananas, con cáscara de banana, etcétera. O sea, imagínate, ¿no? Negro, con una corbatita amarilla, etcétera. Se han hecho todos, son respetuosos. Y llega el barco, el primer barco. Y claro, ellos empiezan a caminar la rampa y les para y le dice, nada de aquello que no es de Dios entra en el reino de Dios. Esa banana de corbata te la tienes que quitar. Esa bolsa, todo eso, quítatelo y entras. ¿Sabes quién está entrando primero?
Ahí es cuando se cumple la palabra de Jesús que dice, las prostitutas y los pecadores entrarán por delante de vosotros. Las prostitutas y los pecadores. Y no dice que vosotros no entréis. No dice que vosotros no entréis. Pero entrarán por delante. Eso se llama la primera resurrección. Espera, que ahora tenemos una isla llena de basura. ¿Sabe lo que se hace con la basura? Se incineriza. La basura hay que incinerizarla. Cuando llega el segundo barco, ¿sabes qué ha pasado con la bolsita? Y con la cáscara de banana. Y con la bolsa azul que tenían de sombrero. ¿Sabes qué ha pasado con todo eso? Se quemó. Y ahora están listos para subir la rampa. ¿Por qué? Porque llegan desnudos. El que elija la segunda resurrección, en realidad no me extraña que rechine los dientes, porque solo tiene una palabra. Eres tonto, tonto. Es que como elija la segunda resurrección, eres tonto. Pero ahora, para contestar a María Fernanda, creo que aceptar a Cristo ha de ser cualificado. ¿Qué decimos con ello? Porque muchos dirán en ese día, no hicimos esto, y no hicimos lo otro, y no hicimos esto, y profetizamos, y sacamos demonios, y lo hicimos todo en tu nombre. Y Jesús dice, en ese día diré, no os conozco. ¿Por qué? Porque no reconozco, estáis vestidos de bolsas de basura y no reconozco. A ver, si quitáis las bolsas de basura, no, las bolsas de basura no las vamos a quitar. Las bolsas de basura son los que nos hacen el estatus. Dice, es que no reconozco. Yo vengo aquí por Juan. ¡Soy Juan! Pues sabes que no te veo, no te reconozco. No reconozco a Juan. Lo más asombroso, para darle todavía una vuelta, ya como estamos en esto, pues para darle una vuelta de tuerca a todo esto. Lo que encima sería impresionante, María y Beatriz, lo que encima sería impresionante es que el anciano de iglesia esté en la segunda resurrección y la prostituta en la primera. Eso todavía más impresionante. No solo que la prostituta va a ser salva, sino que encima bienaventurada, porque va a llegar ahí antes. Ahí ya sí que vamos. O sea, encima antes. Encima la prostituta va a llegar antes. Ok, vamos a escuchar de... Una cosita. ¿Perdón? Es que Dime. voy a... en mi clase, ¿verdad? A veces cuando tenemos alguna presentación o alguna actividad que los niños se nos tienen que hacer, o de hecho cuando para evaluar su comportamiento, ¿verdad? Lo que llamamos nosotras moderadores de conducta. Entonces el niño, si se porta bien durante la clase, se le da un sticker. Yo como maestra tengo para todos hay, ¿verdad? Entonces, la idea es que el que se porte bien, el que siga instrucciones, el que participe, se gana un sticker, una calcomanía. El que no lo hace, no merece el sticker, no se lo ganó. Pero yo tengo para todos un sticker. Por decirlo así, yo en mi mente sé que a todos les voy a dar, porque sería exclusión si yo a un niño, si ven que a todos les di y a un niño no le di, ¿verdad? Eso puede causar traumas en el niño, de que la maestra le dio a todos al niño un sticker y a mí no me dio, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es
que no se lo doy en el momento que se los doy a todos, sino al final, ¿verdad? Entonces, todos se ganaron el sticker porque se portaron muy bien. Y al final, cuando ya estamos saliendo de la clase, los llamo por aparte, le digo lo que pasó, en qué se equivocó, por qué no se lo di en el momento, pero al final siempre le doy el sticker. Solamente es como un ejemplo, ¿verdad? Porque en mi mente yo siempre sabía que se lo iba a dar. Yo sabía que se lo iba a dar, pero quería que él demostrara un buen comportamiento y que aprendiera. Entonces, al final todos se van con sticker. En diferentes momentos, unos al principio y otros al final, pero eso es. Entonces. Ajá. Fíjate, y además eso es muy buena analogía, y gracias por compartir. ¿Cómo hacer a un Hitler con stickers? Dejarme ilustrar. Hubo un artista italiano, creo que era o pintor o músico, pero ahora la verdad no recuerdo. Escribió un libro de cómo él fue responsable de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un libro de una persona totalmente rota y totalmente sintiéndose responsable de la Segunda Guerra Mundial. No sé si fue en Viena, donde había una escuela de arte, y nuevamente, no sé si se refería a pintura o a música, no lo sé. Vamos a decir, para no perder más tiempo en ese argumento, que era pintura. Entonces, él aplicó para un proyecto en el cual solo había una posición. Solo había una posición allá en Viena, en esta universidad de arte. Solo había una posición, o bueno, él no sabía, él la aplicó. Y resulta que solo había una posición. Entonces, hubo 2 aplicantes. Él, desde Italia, fue uno de los aplicantes. Él era un chico joven y aplicó para ello. Pero había un segundo aplicante. María Fernanda, ¿sabes quién era el segundo aplicante de esa escuela de arte en Viena? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era el segundo aplicante. Pero la oportunidad de llegar a esa universidad y convertirte en un artista, etcétera, 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 fue dada al italiano. Y él sabía que la otra persona era un alemán que había aplicado y tal, pero se lo dieron a él, no al alemán. Y escribió un libro en la posguerra, después de escuchar todos los testimonios de los campos de concentración, todo lo que se hizo, todo el holocausto de seres humanos, etcétera, todo eso. Y escribió un libro roto, porque este hombre tenía una culpa enorme. Decía, yo soy el responsable de la Segunda Guerra Mundial. Porque si no me lo hubieran dado a mí, si yo lo hubiera rechazado y se hubiese dado a Adolf Hitler no, ese momento en la historia de Adolf Hitler, en la biografía de Adolf Hitler, fue vital. Porque fue una nueva rejection. Le rechazaron nuevamente. Adolf Hitler se sentía un producto del rechazo. Y llegó un momento en el que... Y ahí se metió en la política. Ahí se metió en la política, empezó a dar y de ahí salió Adolf Hitler. Porque no había 2 stickers. Solo había un sticker. Solo estaba la sticker para el italiano, no la sticker para el alemán. Entonces, uno puede decir, ya, pero ¿cuántas personas han sido rechazadas por la aplicación y no hemos entrado en una guerra mundial con el mundo? Ya, pero es que no es evidentemente lo único. Se tienen que dar un montón de coincidencias, se tienen que dar un montón de factores, etcétera, 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 que esto ocurre, y se da. Pero... Oscar, Dime. y una cosa también que yo me intento poner un poco en el lugar de Adolf Hitler. Hay que ver ahí en su oscuridad, él cuál de los 2 oídos le dio más importancia o se concentró. El caso es el siguiente. Si los ángeles del cielo, enfrente del Señor, fueron engañados por Lucifer, si Adán,
que recibía la visita del Señor regularmente, fue engañado por Lucifer. Nosotros ya estamos en un contexto que no es ni celestial ni paradisiaco. Y aparte de eso, somos nacidos en un contexto que no es paradisiaco ni celestial, en una familia disfuncional. Levantad la mano si pertenecéis a una familia disfuncional. Yo no te estoy diciendo que tu familia no sea buena, pero disfuncional, seguro. Seguro que es disfuncional. ¿Ok? Será buena, amas a tu mamá y a tu papá muchísimo, pero disfuncional es disfuncional. Entonces, llevamos los años que llevemos, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, en una universidad que es este mundo, en el cual se está impartiendo materia con información contaminada. Pero se nos está diciendo que tenemos que aprenderla. Y hay que ser buen estudiante. Y la hemos aprendido, muy bien. Y la hemos aprendido muy bien. Y el Señor nos dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no... Yo escucho las palabras de Jesús. Cuando le habla a Pilatos y le dice, si mi reino fuera de este mundo, mi padre enviaría un montón de ejércitos o sus ángeles para salvarme a mí. Si fuera de este mundo. ¿Por qué Dios no mandó con espadas a los ángeles? Bien claro, porque es que no es de este mundo. Porque no va bajo los principios de este mundo. Entonces, hay un montón de cosas que aunque no queramos, tenemos como mochila. Aunque no queramos, por exposición misma. Eso no quita el hecho de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas, que vayamos de gloria en gloria en su conocimiento, que lo conozcamos cada día más. No quita nada de eso. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que las tenemos metidas en nosotros de una otra manera, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de incluso leer ciertas situaciones. Las tenemos ahí. Están metidas ahí, están en nuestro subconsciente, están en este mundo, en este consciente de pecado. Pero yo personalmente, ¿qué ocurre todas las noches? Pablo nos dice en 1 Corintios 15, yo muero diariamente, muero diariamente, muero diariamente, muero diariamente. Todas las noches yo muero diariamente. Diariamente yo me arrodillo delante del Señor. Diariamente le llamo Señor. Diariamente le llamo Padre. Diariamente yo entrego mi vida a Él. Diariamente, cuando llegue el día de su venida, ¿cuánto me va a costar a mí darle el resto que el Señor tenga que coger de esto carnal? ¿Cuánto me va a costar a mí dárselo? Nada. ¿Por qué? Porque yo estoy practicando, digamos, estoy en ese proceso diario. Se lo doy, 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 se lo doy. Cuando llegue el Señor, el hombre de pecado, contra el cual lucho todos los días. ¿Vosotros lucháis contra el hombre de pecado todos los días? Y no me refiero a Satanás, ¿eh? No me refiero a Satanás. Yo lucho con el hombre de pecado todos los días. Mi hombre de pecado es vasco. El hombre que Dios ha hecho de mí por fe es celestial. Mi hombre de pecado es vasco. Mi hombre de pecado es vasco. Entonces, yo lucho contra el vasco todos los días. Todos los días. Las cosas que yo quiero hacer. El hombre de pecado dice, pues no te voy a dejar hacerlos. Y yo tengo que pelear con ellos, etcétera, etcétera. Gracias a Dios por Jesucristo. Las cosas que quiero hacer, acabo no haciéndolas. Las que no quiero hacer, acabo haciéndolas. Voy y caigo donde me he hecho daño el otro día. ¿Por qué? Porque hay un hombre de pecado vasco, y el hombre de pecado tiene diferentes nacionalidades, por cierto. Los hay argentinos también. ¿Okay? El hombre de pecado vasco está continuamente atacándome, diciéndome que no soy hijo de Dios, que no soy su hijo,
que no merezco su salvación, que no merezco su mérito. Y me apunta lo que Él me ha tentado a hacer, que acabo haciendo, que acabo cayendo. Y me lo apunta. Y yo ahí es cuando voy donde el Señor. Confieso mis pecados. Y en ese momento, el hombre de pecado queda totalmente consumido. Oye, si el hombre de pecado cree en la resurrección, resucita todas las mañanas ese vasco. Todas las mañanas, ya lo creo que cree en la resurrección. No hace más que resucitar. Y yo no hago más que morir. El hombre de pecado no hace más que resucitar y yo no hago más que morir. ¿Cuándo se pondrá fin a todo esto? Cuando el hombre de pecado sea consumido. ¿Cuánto me va a tardar a mí en entregarle? Si llevo años queriendo quitármelo de la espalda. Si llevo años quitándome de la espalda. Ese hombre de pecado que me ha tenido viendo vídeos de YouTube por 5 minutos y han pasado 2 horas. Han pasado 2 horas. Porque va y me dice, mire, si es solo 5 minutos. Este es el último, otros 5 minutos. Si son cosas buenas, estás aprendiendo de salud y de Apocalipsis. Y en una de estas ya estoy, que si en la agenda del 2021, la agenda del 2030, las Naciones Unidas y el plan de la pandemia del COVID-19, etc. Todos son cosas geniales. Y el hombre de pecado me tiene ahí 2 horas con sus basuras. Gracias al Señor, que lo único que se va a perder es el hombre de pecado. Eso es lo que yo creo. Esta es mi tesis. Perdón. Es que me emociono. Ok. ¿Quién sigamos? Bastián. Bastián, ¿cómo ha sido tu semana?